Hola, buen día chicos. Vamos a empezar el día de hoy con un tema que es la introducción a la física. ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es la parte que nos interesa ahorita? Bueno, la parte que nos interesa es la parte mecánica, la parte que se ve, ¿sí? La cinética, y de la cinética vamos a ver lo que es movimiento rectilíneo. Como su nombre lo indica, pues estamos hablando de una línea recta, desde tu parte de un punto A hasta un punto B. Esta es una breve explicación de lo que vamos a ver, pero vamos a ver el siguiente video para que lo puedan comprender mejor, ¿ok? Nos regresamos ahorita. Bueno, ¿por qué la física? Bueno, la física provee los fundamentos de tu carrera. Entonces, ¿en qué lo podemos utilizar? Bueno, una buena comprensión de la física es fundamental en la resolución de los problemas que implican los avances tecnológicos. Por ejemplo, después de que los físicos inventaron el transistor, los ingenieros desarrollaron diversos usos para este. Décadas más tarde, los transistores evolucionaron hasta convertirse en los modernos chips de computadora, que en realidad son redes eléctricas que contienen millones de elementos diminutivos de transistores. Si usted se convierte en un profesional de la medicina, por ejemplo, se verá en la necesidad de evaluar resultados de IRM, imágenes de resonancia magnética. Un procedimiento habitual en la actualidad. Le sorprendería saber que la IRM se basan en un fenómeno físico llamado resonancia, que descubrieron los físicos y que aún no se utiliza para medir propiedades nucleares y de estado sólido. ¿Ok? Si ustedes observan, pues la parte de la física, bueno, nosotros los que somos ingenieros, pues desarrollamos máquinas que pueden utilizarse en lo que es en la parte de la medicina, ¿ok? Y por medio de estas máquinas, pues se desarrolla, pues, los resultados, ya sea por medio de una fotografía o por medio de una gráfica. Quizá tenga, otro de los conceptos también pueda que sea quizá que tengas que votar en una relación con beneficio fiscales para una fuente de producción de energía. Y en este caso, usted querría evaluar las ventajas y desventajas del proceso. Vamos a suponer que quieran poner una planta, ya sea o termodinámica, o eléctrica, o un panel, y ustedes tengan que decidir. Y hay veces que conviene o no conviene, de efecto de los efectos, depende de todos los efectos físicos que pueda generar. No nada más en el medio ambiente, sino también en nosotros. Entonces, a lo mejor nos pueden dañar y no es necesario, la tienen que poner a ciertas distancias porque las ondas, ya sea magnéticas, que generan, pues nos pueden afectar. Entonces, si sabemos de la parte física, podemos hacer un peritaje y tener algunos resultados de eso para una buena toma de decisiones. O también que se sienta tentado a votar por un funcionario que tiene un sólido punto de vista en torno al desecho del material nuclear. ¿En qué consiste esto? Pues tenemos que, como dije, pues tenemos que hacer evaluaciones científicas claras y correctas para evaluarlas. ¿Por qué? Porque esos desechos puede que nos genere a nosotros ciertas o que nos bajen las defensas, o que nos produzcan ciertas alergias, y pues como ya les dije, pues debemos de evaluar o hacer evaluaciones para que
ya sea podamos aceptarlas dentro de nuestro entorno. Si no, pues, o sea, en vez de generar un beneficio, entonces, para eso se genera. Bueno, ahora sí, ¿qué es la física? Es un término que proviene del griego physis y que significa realidad o naturaleza. Se trata de la ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con el apoyo de la matemática. La física es una ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, así como las relaciones que establecen entre todas ellas. Por ejemplo, la física se divide en física clásica, física moderna y física contemporánea. En la física clásica, pues vemos la parte mecánica, termodinámica, óptica, el electro y la acústica. La moderna vemos la atómica, la molecular, la nuclear, la relatividad, mecánica cuántica, la gravitación y partículas elementales. Y en la contemporánea vemos la nanofísica, dinámica, no lineal, óptica, sistemas complejos. Ok, de esas todas que acabamos de ver, nos vamos a enfocar solamente a la parte mecánica. O sea, nos vamos a, bueno, primero que nada en la parte clásica, y en lo que es la parte de física 1, vemos solamente la parte mecánica. ¿En qué consiste esto? Bueno, ¿o de dónde viene? Bueno, nació de la necesidad de medir el tiempo y la ubicación. Varios científicos de la antigua Grecia, entre quienes destacan Aristóteles, propusieron teorías del movimiento que eran descripciones útiles, aunque más tarde se demostró que eran incorrectas o que estaban incompletas, más que nada. Ahí entra Galileo Galilei e Isaac Newton, que formularon una buena parte de los conceptos sobre el movimiento que tienen amplia aceptación. La mecánica se divide en dos, en lo que es cinemática y dinámica. ¿En qué consiste la parte cinemática? Bueno, esta se ocupa de describir el movimiento de los objetos sin considerar qué lo causa, más que nada cómo se mueve. Aquí no le interesa por qué se mueve, o sea, aquí nada más es cómo se mueve. Por ejemplo, si nosotros recordamos una carrera, pues a nosotros nos interesa en la distancia con respecto al tiempo. Y, por ejemplo, en un juego de fútbol, si recordamos América contra Tigres, pues Tigres, por medio de Guiñac, utilizó un penal. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos importa es el tiro parabólico que tiene que hacer Guiñac para poder meter el gol y que sea bueno el penal. En la parte dinámica, pues nos interesa aquí lo que son las causas del movimiento, o sea, analiza las causas del movimiento, cómo se mueve, pero también el por qué se mueve. Entonces aquí hacemos análisis. Por ejemplo, una grúa que quiere mover un objeto, pues ahí genera lo que nosotros llamamos una polea, y la polea pues tiene ciertas tensiones, tanto la del peso como la resistencia que genera, tiene que generar, o la fuerza que tiene que generar la grúa para mover ese objeto. Entonces ahí vemos en la parte dinámica, pues vemos tanto el movimiento y el por qué se mueve. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el capítulo 1 de nuestra materia, que es la parte de la cinemática. Aquí pues necesitamos dos conceptos básicos. La longitud, que la longitud más que nada es una distancia, la distancia entre dos puntos en el espacio. ¿De dónde viene
¿O cómo se mide la longitud? Bueno, en el año de 1120, el rey de Inglaterra, Enrique I, él dispuso una medida que se llama la yarda. La yarda es más que nada la distancia que él tenía entre su nariz y donde termina el brazo, o sea, extendido. A eso se le llamaba yarda. Bueno, yo recuerdo cuando vivía un tiempo en Chicago, pues nosotros le decíamos la yarda a lo que es el patio, y también pues era otro tipo de distancia, ¿ok? En otro tiempo, el rey de Francia, Luis XIV, él dispuso una nueva medida, bueno, en Francia, que se llama el pie. Entonces, la medida que él tenía, o la medida que era la medida de su pie, ¿ok? Esa medida era, la tomaban en longitud, la medida de Luis XIV, y esa la llamaban como 4, o sea, un pie, 2 pies, dependiendo de los tamaños, ¿ok? Cambiaban de rey y se tomaba una nueva medida, hasta que en 1799 pues surgió un nuevo estándar, que se le llamó el metro, ¿ok? ¿Cómo se definió el metro? Bueno, como una 10.000.000ésima de la distancia de lo que es del Polo Sur hasta París, ¿ok? Entonces, esta nueva medida, pues ya es el estándar que nosotros conocemos. Esta medida de longitud, pues, tiene varios estándares, y ahorita los vamos a ver, que son varias medidas de longitud o equivalencias de longitud, que puede ser 1 centímetro, el metro, el kilómetro, una pulgada, un pie, una yarda y una milla. Y aquí tenemos las diferentes conversiones que vamos a tener, ya sea si quiero sacar la equivalencia de 1 metro a kilómetros, o 1 metro a pulgadas, o a pies, o a yardas, que son las medidas que más se utilizan en cuestión de longitud, ¿ok? Ahora, otra medida que debemos de tener en mente en lo que es cinemática es el tiempo, ¿ok? Bueno, ¿qué es el tiempo? Es la magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o más acontecimientos, ¿ok? Antes de 1960, este estándar de tiempo fue definido en términos de día solar medio hacia el año 1900. Un día solar es el intervalo de tiempo entre apariciones sucesivas del Sol en punto más alto que alcanza en el cielo cada día. La unidad fundamental del segundo se define como 1/60 segundos, que sería los minutos, 1/60 minutos, que serían las horas, y 1/24, que sería un día en cuestión de horas, de un día solar medio. Ahora, se sabe que la rotación de la Tierra varía ligeramente con el tiempo. Debido a eso, este movimiento no proporciona un tiempo estándar que sea constante. En 1967, el segundo fue redefinido para sacar ventaja de la enorme precisión que se logra con el dispositivo conocido como el reloj atómico, que mide las vibraciones de átomo de cesio. ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son las equivalencias del sistema de unidades de tiempo? Pues ya dijimos que segundos, minutos, 1 minuto tiene 60 segundos, 1 hora tiene 60 minutos, que es igual a 360 segundos, un día tiene 24 horas, una semana tiene 7 días, y un año tiene 365
365 días. ¿Ok? Aproximadamente, porque a veces tenemos 366. Bueno, vamos a seguir con movimiento en una dimensión. También es conocido como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para esto vamos a conocer algunos conceptos como son la distancia y el desplazamiento. Bueno, la mayoría de las veces los términos de distancia y desplazamiento son utilizados como sinónimos, pero en realidad no significan lo mismo en la ciencia. Para esto daremos su diferencia. ¿Qué pasa con la distancia? Bueno, la distancia recorrida por un objeto es la longitud de su trayectoria y se trata de una magnitud escalar. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, la distancia pues es el recorrido que existe de un punto a otro punto. En este caso, pues sería el punto A y el punto B. La distancia sería, pues, como lo ven aquí, el recorrido que hace desde A a B. En cambio, el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial. Y si hablamos de vector, pues hay que recordar que el vector pues tiene magnitud, dirección y sentido. Y aquí el vector que representa al desplazamiento tiene su origen en una posición inicial y su extremo en la posición final. Y su módulo es la distancia en la línea recta entre la posición inicial y la final. En este caso, pues el desplazamiento, pues ya dijimos que es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. En este caso, la magnitud pues es el desplazamiento recorrido, la dirección hacia donde se dirige desde un punto A a un punto B y su sentido en este caso sería de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. Otra cosa que también nosotros no alcanzamos a diferenciar es la velocidad y la rapidez. Igual que en el caso anterior, pues también existe esos conceptos entre la velocidad y la rapidez, que en este caso la velocidad y la rapidez son magnitudes cinemáticas y suelen también confundirse creyendo que son semejantes y en realidad no lo son. ¿Ok? Entonces, pasa que si se relacionan con el tiempo, tanto la velocidad y la rapidez tienen magnitudes diferentes. En este caso, si ustedes ven, la velocidad y la rapidez pues tienen magnitudes diferentes. O sea, la magnitud pues sabemos que es la distancia, entonces la velocidad tiene menor distancia que la rapidez en este caso. La rapidez es un escalar que en sí la distancia recorrida con el tiempo, ¿ok? Entonces, aquí vemos que la rapidez se mide con respecto a la distancia y en caso de la velocidad, por lo contrario, la velocidad es una magnitud vectorial que se genera con relación en cambio de la posición o desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces ya supimos diferenciar entre distancia y desplazamiento y velocidad y rapidez. Ahora, pues vamos a empezar con lo que es movimiento rectilíneo en una dimensión. ¿Okay? Siempre que una partícula se mueva a lo largo de una recta, se le llama rectilíneo. O sea, si ustedes observan, estamos hablando de una línea recta. Entonces, estamos hablando de desplazamiento. ¿Y qué otra cosa? De velocidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una línea recta. Entonces, estamos hablando de un movimiento rectilíneo en una dimensión. Para un movimiento rectilíneo, el desplazamiento x, la velocidad v, la aceleración a y el tiempo t están dados por las siguientes fórmulas. Bueno, hay que saber que el desplazamiento lo vamos a conocer como la velocidad promedio en cuestión del tiempo. Esta es nuestra primera parte, o sea, el desplazamiento es la velocidad promedio en cuestión de tiempo. Ahora,
¿Cómo lo obtenemos? El desplazamiento es igual a la velocidad promedio en producto con el tiempo. ¿Ok? Y la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo o el cambio de desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, estamos hablando de un diferencial de X con respecto al T. Si ustedes ven, pues estamos hablando de derivada, es una derivada, lo vamos a ver cuando estemos viendo cálculo. Es la velocidad es igual, pues, al cambio de desplazamiento con respecto al tiempo. Ahora, si hablamos de la aceleración, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si aquí es la velocidad, estamos hablando de un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces sería, para encontrar la aceleración, sería la segunda derivada de desplazamiento, que entonces quedaría el cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Estas dos son semejantes. ¿Ok? Pues estas las vamos a utilizar en lo que es cálculo. ¿Ok? Ahora, vamos a jugar con estas fórmulas. Partiendo de la fórmula de aceleración, pues sabemos que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces estamos hablando de un cambio, de un diferencial de v. Entonces, si hablamos de una diferencia, pues es de el cambio de velocidad, que en este caso sería de la velocidad final, menos la velocidad inicial. Ahora, estamos hablando de un diferencial de tiempo. El diferencial de tiempo, pues sabemos que el tiempo es absoluto, siempre va a ser positivo, entonces pues le vamos a llamar t. Entonces, de esta manera se convierte que la aceleración es el cambio de velocidad, que en este caso sería la velocidad final menos la velocidad inicial con respecto al tiempo, que en este caso sería t. Entonces me quedaría una nueva fórmula que es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial con respecto al tiempo, o sobre t. Y también podemos utilizar una fórmula que nosotros ya conocemos, que es la de velocidad final. Entonces podemos despejar la velocidad final y nos queda que el tiempo está dividiendo, del otro lado va a pasar multiplicando, entonces va a ser aceleración por tiempo. Ahora la velocidad inicial está restando, del otro lado pasa sumando, entonces mi nueva fórmula quedaría que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora vamos a tener otro concepto, algo que llamamos nosotros velocidad media o promedio. Cuando nosotros hablamos de media o promedio, ¿a qué nos recuerda? Los promedios de calificaciones, ¿no? Cuando nosotros sacamos el promedio, cuando nos dan el Cardex y queremos saber cómo vamos, o cuando nos dan los exámenes, pues ¿qué hacemos para saber cómo vamos? Pues sacamos el promedio. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Pues es la suma de todas las calificaciones entre la cantidad de calificaciones que tenemos. Pues así, la velocidad media o promedio es exactamente igual. ¿Ok? Vamos a ver. Existe una velocidad media o promedio que se mueve con una aceleración constante. Aquí es muy importante este concepto, que se mueve con una aceleración constante. O sea, ¿cuándo vamos a utilizar esta fórmula? Cuando nuestra aceleración es constante. Y su ecuación se determina de la siguiente manera. Velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. ¿De dónde sale esto? Pues del promedio. ¿Cuántas velocidades tenemos? Pues tenemos 2, que es la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces vamos a sacar el promedio, pues lo dividimos entre 2 la suma. ¿Ok? Entonces la velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. ¿Ok? Anteriormente ya habíamos visto que la velocidad media en el desplazamiento, si ustedes se acuerdan, la vimos en esta, ¿ok? Dijimos que el desplazamiento era la velocidad promedio
en cuestión del tiempo. Entonces ya sabemos cómo obtener la velocidad promedio o la velocidad media. Y con esta vamos a jugar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que el desplazamiento es igual a la velocidad promedio por tiempo y la velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2? Si sustituimos la velocidad media en la primera ecuación, nos quedaría que sabemos que la velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2, pues lo sustituimos en x y me queda que la velocidad media, que es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Entonces me queda una nueva ecuación. Ahora, y si jugamos con las que ya tenemos, o sea, con las demás, quedarían las siguientes ecuaciones, que es desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Tenemos otra, que es desplazamiento es igual a velocidad final por tiempo menos 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y por último tenemos que 2 veces la aceleración por el desplazamiento es igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces ya tenemos estas fórmulas para lo que es el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y cuando estamos hablando de un movimiento rectilíneo, quiere decir que vamos a utilizar una recta, ¿ok? O que se utiliza que el movimiento sea una recta. ¿Ok?